que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Señor, en esta hora del día nos hemos venido, Señor, a reunir y nos hemos acercado a este lugar para escuchar, Señor, tu palabra, para que tu palabra nos alimente. Señor, no ha sido una semana fácil para nosotros, no ha sido una semana fácil para mí tampoco, pero tú recompensas la fidelidad. Te pido que tú bendigas este día, que me fortalezcas en este día para ministrar tu palabra en estos dos servicios. Gracias te doy por los siervos de Dios que tú has levantado y has puesto en este lugar, y aunque hoy, Señor, en este día la oportunidad de mi hermano Rigo la tendré que tomar yo hoy, te pido que tú me uses, me ayudes a pesar de mi debilidad física. Te pido por mi esposa también, que la sanes, que la ayudes, que la restaures. Y sígueme llenando, Señor, de tu presencia. Hoy más que nunca, Señor, necesito tu presencia, más que nunca necesito tu poder. Obra en nosotros, Señor, obra en tu pueblo, en tu iglesia, que ellos vinieron aquí para escuchar tu palabra, Señor, y esa es una grande responsabilidad que tengo, Señor. Te pido que tú obres de una manera especial. Derrama, Señor, tu poder sobre nosotros en este día. Que el Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón. Y ruego, Señor, que tu gracia sea con cada uno de nosotros en esta mañana. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras iniquidades. Perdónanos porque no somos lo que debemos de ser. Que no te hemos honrado como tú eres digno de ser honrado. Pero que a través de este mensaje hoy podamos conocerte mejor, conocerte más, acercarnos a ti. Te doy gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las historias donde nosotros podemos ver el poder de Dios obrar en una persona es la vida de nuestro personaje llamado, gracias hermano, nuestro personaje llamado Abraham y Sara. La Biblia nos relata que Abraham era un hombre anciano ya, de más de 80 años, y Sara era de la misma manera, una mujer mayor. La Biblia nos narra que ella era una mujer que le había cesado la costumbre de las mujeres. La mujer Sara ya no podía ovular y era médicamente incapaz de poder procrear hijos.
Y la Biblia nos narra que Dios había hecho a Sara una promesa. Le dijo a Abraham y a Sara que de su descendencia, de su simiente, su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar. Cualquiera de nosotros podría pensar que eso es imposible. Dos personas con exceso de edad, con deficiencias físicas. ¿Cómo podría una persona de más de 90 años tener hijos? Pero Dios le hace una pregunta reflexiva a Abraham y sobre todo a Sara. ¿Hay para mí algo imposible? Para Dios, hermanos queridos, ¿habrá algo imposible de hacer? Para Dios habrá algo que Él no pueda realizar en la vida tuya o en la vida mía. Y hermanos amados, muchas veces nosotros conocemos a Dios en concepto. Sabemos que Dios es todopoderoso. Sabemos que Dios todo lo puede. Pero nos olvidamos de eso, hermanos, al momento de que nosotros no obtenemos lo que nosotros queremos. La omnipotencia de Dios, hermanos, no funciona solamente en el ámbito de saber que Dios hace todo lo que Él, o que Dios puede hacer todo lo que Él quiera, sino que Él va a actuar, hermanos, siempre en congruencia con su perfecta voluntad. Dios va a mostrar su poder haciéndolo mediante su perfecta voluntad, pero aún su voluntad no limita su poder. Sin embargo, Dios, hermanos, es un ser todopoderoso que no actúa de manera arbitraria. ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios no actúa usando un poder desbordado y usando un abuso de ese poder, sino que cuando Dios muestra su poder, lo hace mediante un plan. Y Dios tenía un plan para la nación de Israel, hermanos. El libro de Éxodo, capítulo número 8, donde estamos, vemos que Dios ha estado juzgando a la nación de Egipto por medio de la opresión que ellos habían ejercido hacia la nación de Israel. Lo que para cualquiera de nosotros podría parecer olvido, o lo que para nosotros podría parecer que ya estaba perdido, para Dios, hermanos, no había ningún momento para denotar que estaba todo perdido. Dios iba a obrar conforme a su voluntad en el tiempo que Él señalado iba a actuar. Y Dios iba a mostrarle no solamente a Faraón y a los egipcios su poder, sino también lo haría una y otra vez a la nación de Israel. Dios comenzó su juicio para la nación de Egipto. Dios cumplió su palabra. Lo que Dios había dicho que va a hacer, lo hizo y lo comenzó a hacer. Y vemos en el capítulo número 7 que Dios comenzó su primer juicio a través de la plaga de sangre. La plaga de sangre nos habla, hermanos, acerca del comienzo del juicio de Dios para Egipto. Dios, hermanos, va a juzgar a la nación de Egipto por todo lo que ellos han hecho, pero también va a usar a la nación de Egipto para mostrar su poder y su grande nombre a toda la tierra. Después el Señor trata con la plaga de ranas. Y como vimos la semana antepasada en este tema, Dios iba a mostrarle ahora que no solo su juicio está por comenzar o había comenzado, sino que Dios ahora le muestra a través de las plagas de ranas que Él es el único Dios verdadero, que no hay otro como Él. Y ahora en estas plagas de piojos, Dios va a enseñar un aspecto diferente. Ya no va a enseñar solamente el inicio de su juicio y no solamente va a mostrar que Él es el único Dios verdadero, sino que ahora Dios va a mostrar que Él es el incomparable y omnipotente Dios. Que como Él no hay otro, hermanos. Que como Él no hay alguien que pueda hacer las obras que Él hace. Y aquí lo interesante de esta porción chiquita de la plaga de piojos o mosquitos, como algunos otros lo traducen,
Es que esta plaga, hermanos, le va a mostrar ya no solamente a Faraón su poder, ya no solamente le va a mostrar a los egipcios su poder, como ya lo ha hecho, sino que ahora va a mostrarles, hermanos, que el poder de Dios es trascendente, es más grande y más majestuoso que cualquier otro ser en la faz de la tierra. Que todo ser humano, criatura, hermanos, somos completamente inferiores ante el poder de Dios. Y que lo único que nosotros debemos hacer es reconocer que el único que puede hacer cosas grandes y maravillosas es Dios, hermanos. Nosotros estamos limitados. Nosotros somos incapaces de lograr hacer cosas grandes y poderosas, pero Dios puede hacer lo que nosotros menos imaginamos que Él puede hacer. A través de esta plaga, Dios le va a enseñar a los hechiceros, sobre todo de Egipto, que cuando el poder de Dios se pone y se externa y se muestra, el ser humano no puede hacer nada contra ella. Mire por favor, hermanos, ahí en el libro de Éxodo capítulo número 8, versículo número 15, note cómo esta plaga va a comenzar. Mire lo que dice versículo 8, 15, cómo termina la escena anterior de la plaga de ranas. Dice el versículo 15, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ahí vemos otra vez a Faraón endurecer su corazón. Acababa de contemplar el poder de Dios a través del mar convertido en sangre. Ahora vio una multiplicación sobrenatural de las ranas y cómo esas ranas ahora habían sido asesinadas por Dios mismo para que Faraón pudiera conocer que Dios estaba peleando por la nación de Israel. Pero Faraón vuelve a endurecer su corazón. Posterior a ello, Dios va a enviarle una tercer plaga. Esta plaga es un poco distinta a las otras dos. Esta plaga, además de los elementos que la componen o de lo que Dios va a hacer por medio de esta plaga ahora viene sin previo aviso. Esta plaga no es como las otras donde Dios le dice a Moisés: ve y entra a la presencia de Faraón y dile que si no deja ir a mi pueblo voy a enviar plaga. Esta plaga es inmediata. Esta plaga es la respuesta de Dios hacia el corazón duro de Faraón. Note el versículo 16. Y esto, hermanos, nos va a llevar a nuestra primera escena. Dios va a mostrarle a Faraón, en primer lugar, su incomparable obra. Que no hay alguien más que sea capaz de obrar como Él lo hace. Vea el versículo 16, por favor. Nos vamos a extender hasta el versículo número 18. Dice, entonces, ahí estamos viendo que esta plaga es inmediatamente después de la dureza de Faraón al no dejar ir al pueblo de Israel. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Y todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Dios muestra aquí, hermanos, a Faraón una tercer plaga inmediata. Posterior a que Faraón viera a Dios obrar a través de la plaga de ranas. Recuerda tú que, como vimos el capítulo anterior, versículos atrás, dice que Faraón se había comprometido a dejar ir al pueblo. Moisés, ora por mí y yo dejaré ir al pueblo para que sirvan a Jehová Dios en el desierto. Moisés le dice: indícame cuándo debo de orar por ti. Esto ya lo vimos la semana antepasada. Y entonces él dice: mañana. Y ese Faraón, dudoso, incrédulo, pensó: ¿qué clase de Dios podría quitar una plaga semejante en un abrir y cerrar de ojos? Bueno, hermanos, es que para Dios no hay nada imposible. Asesina a las ranas, ellos las sacan a la orilla del mar y dice que la tierra está
maloliente, hiede la tierra por causa de estos animales muertos. Imagínate en una escena a la orilla del río, hermanos, una pila enorme de cuerpos de ranas, apilado uno tras otro, montones, miles y miles y cientos de animales así a la orilla, hermanos. Imagínate el hedor, el olor que desplegaba eso. Si así cuando se tapa aquí un drenaje, cómo huele la calle. Ahora imagínense el olor de animales que estaban en estado de descomposición. Y esto debió de haber generado en Faraón decir: ok, Dios es el Dios verdadero, Dios está peleando por su pueblo Israel, váyanse de aquí, ya no más, es suficiente, ha bastado con lo que he visto. Pero Faraón vuelve a endurecerse una vez más. Cualquiera de nosotros pensaría: yo me hubiera arrepentido si yo estuviera Faraón. Cualquiera de nosotros pensaría: Faraón, no seas menso, no seas tonto, arrepiéntete, no vas a poderle ganar a Dios. Pero hermanos, cuando el hombre endurece su corazón, cuando el hombre está duro, no hay nada que lo haga volver de su mal camino. El Salmo 14, 1 y 2 nos dice que el hombre no busca a Dios y que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Hermanos, para el hombre Dios no es importante, y menos para un ser como Faraón. Escuche, Faraón, hermanos, era un ser que se creía que era un dios en la tierra de Egipto. Según las mitologías egipcias, Faraón vendría siendo el nieto o el bisnieto de uno de sus dioses. Es impresionante que Faraón se siente Dios, se siente un Dios. Sus hechiceros son sus sirvientes y él cree que tiene poderes sobrenaturales también. Lo vimos en la plaga de sangre y en la plaga de ranas. De una manera sobrenatural también, yo quiero pensar, influida, apoyada, financiada por los mismos demonios del infierno. Ellos pueden hacer algunas de estas cosas. Pero el poder de Dios es superior al poder de los demonios mismos. Ahora, esta plaga es sin previo aviso. Ya Dios no le dice: ve a Faraón y háblale. Ahora Dios reacciona al corazón endurecido de Faraón y dice que le ordena a Moisés y a Aarón que vayan y golpeen el polvo de la tierra para que haya piojos. La Reina Valera 60 lo traduce como piojos. Los comentaristas Kehl y Delitzsch, en su libro Comentario Bíblico al Hebreo del Antiguo Testamento, mencionan que estos piojos, el término hebreo piojos, es una especie de mosquito tan pequeño que apenas son visibles al ojo humano. Pero que estos animalitos, estos mosquitos, como se traduce en el hebreo, estos mosquitos con una picadura son animales que causan dolores e irritaciones en la piel, y que eran insectos que se introducían en los ojos y en la nariz de las personas que les picaban. O sea, no solamente son animales o son animalitos, insectos muy pequeños, sino que son insectos molestos. Son animales que causan irritaciones, dolores en la piel, y que toda la nación de Egipto, dice la Biblia, está inundada o infestada de estos animales. Ahora recordemos, hermanos, que la obra sobrenatural de Dios aquí no es el acto de convertir el polvo de la tierra en mosquitos, sino el que esos animales se multiplicaron o se reproducieron de maneras sobrenaturales. Ellos llegaron a crecer en maneras gigantescas. Y estos animales invadieron, dice la Biblia, hombres y bestias, animales y personas, todos infestados de estos mosquitos. Irritados en sus pieles, quizá introducidos en sus ojos, en sus narices, en sus cuerpos, quizá produciendo una picazón en su cuerpo, comezón. Hermanos, en todo ello, imagínate lo molesto, lo irritable que era tener una plaga semejante en gran cantidad. Imagínense, por ejemplo, lo más cercano a esto podría ser un moyote. Los piquetes de moyote son animales no tan chiquitos, se pueden ver a la vista del ojo humano, pero cuando esos animales pican, además de succionar tu sangre,
te dejan una marca ahí bonita, una tortita bien bonita ahí en tu piel, que genera comezón e irritación en ella. Ahora hay algunos que los mosquitos somos sus ídolos, nos adoran, les encanta picarnos, nos siguen a todos lados. Son animales muy molestos, y más cuando estás dormido, está haciendo mucho calor, y luego imagínate que está el mosquito cantando, y tú estás quitándote al mosquito y no te deja, y está ahí llorando, te chilla literalmente en el oído. Hasta parece que te dice, despiértate, quiero comer. Ahora imagínate esos animales multiplicados en grandes cantidades, por todo el cuerpo. Pero es interesante que estos mosquitos no aparecen de la nada. Dios le dice a Moisés, golpea con tu vara el polvo de la tierra. Recuerda tú que estas plagas no solamente es el juicio de Dios a Egipto, no solo es mostrar a Dios como el único Dios verdadero. Dios dice, yo voy a juzgar a los dioses de Egipto. Capítulo 12 de Éxodo dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. El Dios que se asociaba con la tierra era un Dios conocido o llamado Geb. El dios Geb, según la mitología egipcia, tenía el poder sobre toda la tierra. Incluso dice la mitología que este dios tenía el poder de crear minerales, plantas, hasta terremotos. Y que esto sucedía cuando Geb buscaba alcanzar a su esposa Nut, que era la diosa del cielo o de la bóveda celeste. Entonces, para ellos, Geb es el dios de la tierra, el dios de la fertilidad en la tierra. Y Dios le dice a Aarón y a Moisés, golpeen la tierra con la vara. Recuerde que la vara representa la autoridad de Dios. No hay nada especial en la vara, es quien empodera la vara. Y Dios le dice a Moisés, golpea la tierra. Y en vez de salir producción, minerales y algo bueno para Egipto, se levantaron mosquitos, animales molestos que los atormentaran. Dios está actuando, trabajando, ejecutando sus juicios aún contra los dioses de los mismos egipcios. Dioses que no hablan, que no ven, que no reaccionan, que no responden. Dioses que no tienen poder, ni autoridad, ni dominio, ni control. Y Dios está avergonzando a los dioses egipcios. Y entonces vemos, hermanos, que estos hombres, estos hechiceros, intentan hacer lo mismo. Mire lo que dice versículo 18. La tierra está llena de piojos, y estos hechiceros dicen, bueno, nosotros vamos a hacer en nombre de nuestros dioses lo mismo. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Estos hombres no pueden erradicar lo que Dios ha hecho. Intentan imitar y ahora no pueden. No pueden ni quitar los piojos, ni tampoco pueden crear nuevos piojos. Ellos están incapacitados, imposibilitados. Ya no pueden llegar a mostrar la superioridad que ellos creían que tenían. La idolatría y la religiosidad de los egipcios no les permitió ver la superioridad de Dios encima de ellos, y fracasaron en su intento. Imagínatelos a ellos, hermanos, delante de Faraón, avergonzados por no poder hacer algo que ellos creían que sí podían lograr. Dios estaba avergonzando a sus dioses. Dios estaba avergonzando a estos hechiceros en la misma presencia de Faraón. Mis hermanos amados, Dios es diferente a todas sus criaturas. Dios, hermanos, no tiene punto de comparación con aquellas criaturas, porque esas criaturas son creadas o diseñadas mediante el poder que Dios ya posee. Ninguna criatura tiene más poder que Dios, porque su poder es limitado e intrascendente. El teólogo Schaeffer nos dice lo siguiente respecto a la voluntad del hombre.
Dice, la voluntad del hombre está limitada a pensamientos, propósitos, actos volitivos y ciertos movimientos físicos. El hombre no puede producir nada por la fuerza de su voluntad. La habilidad divina en producir la existencia del universo de la nada por el acto de su voluntad es la gran manifestación de poder. Lo que Schaeffer dice es, el hombre está limitado, él no puede hacer nada más allá de lo que el posee o puede hacer. Y estos hombres están avergonzados. Dios está aplastando el orgullo de estos hombres. Dios está aplastando el orgullo de Faraón mismo. Dios está aplastando el orgullo de los ídolos que tenían estos egipcios, mostrándoles que nada puede igualar las obras que Él hace. Mis hermanos, ningún ser humano, ninguna criatura, ningún dios de barro, yeso, mitología o que sale de la mente humana podrá hacer lo que Dios hace. Sus obras son inigualables. Pero esto, hermanos, nos lleva a un segundo encabezado. Si sus obras son inigualables, su poder también es incomparable. Mire lo que dice en el verso 19. Verso 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón. ¿Qué dijeron ellos, hermanos? Dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Los hechiceros reconocieron que la obra hecha en esta tercer plaga había sido realizado por un ser superior a ellos. Ellos entendieron que no podían igualar lo que se estaba haciendo en ese momento y terminaron confesando y declarando: este es el dedo de Dios. Ahora, ellos dijeron esto no porque creyeran en el Dios de Israel como el Dios verdadero, sino que ellos dijeron esto porque hicieron ver que un Dios superior o un ser superior estaba actuando en la vida de Moisés y de Aarón. Recuerde que Moisés y Aarón son los portavoces del mensaje. Y estos hechiceros piensan que Moisés y Aarón tienen poderes sobrenaturales. Y ellos dicen: no, es un ser supremo el que está peleando por ellos. Alguien más está con ellos. Ellos no están solos. Ellos no están abandonados a su suerte. Esos israelitas que oprimíamos, que humillábamos, que pateábamos, que maltratábamos, ahora están defendidos perfectamente. Ahora hay alguien que está obrando en ellos y a través de ellos y nos está haciendo daño, nos está lastimando. Este es el dedo de un todopoderoso. Este es el dedo de alguien superior a nosotros. Mis hermanos, el poder de Dios humilla al hombre y sus capacidades. El poder de Dios nos hace ver a nosotros pequeños ante Él. El poder de Dios nos hace ver inferiores. ¿Recuerdas a estos hombres en Génesis 11 en Babel? Vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo, hasta las alturas más grandes de todas. Y estos hombres empiezan a trabajar y a juntarse el uno con el otro. Y Dios bajó, dice la Biblia que en Génesis 11, que Dios dijo: descendamos y confundamos sus lenguas. Y con solamente confundir su lenguaje, dice la Escritura, que estos hombres cesaron de hacer la obra que tenían pensado hacer. Lo que el hombre planea, Dios lo destruye si Él quiere destruirlo. Me imagino esa escena como dos niños tratando de armar una torre con unos cubos y ellos pensando que están haciendo la gran obra de arte, y luego llega el papá y nomás les da una patada y se los tira. Hermanos, nosotros somos inferiores ante el poder de Dios, hermanos queridos. Me encanta esto cuando Dios confronta a Job. ¿Te acuerdas a Job quejándose de su situación y mostrándole su integridad y mostrando que él había hecho lo correcto y que él estaba sufriendo de una manera desconsiderada? Bueno, mire lo que Dios le dice a Job en el capítulo 38, versículo 4 al 8. Nota que Dios, hermanos, quiere hacerle ver al hombre que el hombre está limitado en comparación de él. Miren lo que dice Job capítulo 38, versículo 4 al 6. Vamos a avanzar, hermanos, rápidamente para poder llegar a las aplicaciones de este texto. Miren lo que dice Job 38, 4 al 6.
Job 38, 4 al 6. Vean lo que Dios le dice a Job. Versículo 1, para que usted lo pueda leer con el contexto completo. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Eso es fuerte, hermanos. Ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Y si seguimos leyendo, hermanos, estamos viendo a Dios diciéndole a Job una y otra vez los aspectos de su creación. ¿Quién eres tú ante mí? Yo soy el creador, yo fundé los cielos, la tierra, el mar, yo puse medidas, yo puse límites, yo creé las Pléyades, el Orión, el universo, los planetas, el sistema de rotación. Hermanos, ¿qué somos nosotros ante Dios, mis queridos hermanos? Dice Job: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Con un chasquido Dios puede humillar al hombre, hermanos. Con una sola palabra el mundo fue creado en 7 días. ¿Qué es el hombre ante Dios? ¿Qué son estos hechiceros de Faraón ante el poder de Dios? ¿Qué son ellos ante él? Estas plagas no eran más que una evidencia de que Dios está peleando por su propio pueblo. Y que Egipto no puede hacer nada en contra de Dios, hermano querido. No hay persona que pelee contra Dios que venza. Es imposible que tú y yo querramos pelear contra Dios y ganemos. La misma creación nos muestra solamente una pequeña parte del poder mismo que Dios tiene. Mira ahí mismo en Job 26, versículo 1 al 14. Vea lo que Job menciona acerca de este poder de Dios. Mira lo que dice Job 26, versículo número 1 al 14. Respondió Job y dijo: ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Mira, hermanos, interesante. Job aquí está revelando primeramente que el planeta gira alrededor de su propio eje y que no necesita ver nada debajo de él. Los griegos pensaban que había un hombre que cargaba el mundo, el famoso Atlas. Pero Job dice que él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Nota el 14, hermanos. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Todo este planeta que vemos y toda la función del sistema solar y todo lo que vemos en la naturaleza son solamente los bordes de sus túnicas, para ejemplificarlo. Es una pequeña parte de lo que él es. Salmos 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Estos hechiceros no eran nada para él. Y ahora Dios los va a incapacitar y los va a humillar.
Después vamos a ver, voy a adelantarme un poquito en la narrativa de Éxodo, nada más para hacer referencia a esto, pero lo llegaremos a ver cuando toquemos el texto de manera directa. Vamos a llegar a ver a estos hechiceros decirle a Faraón: no seas necio, déjalos ir ya. Dios pelea por ellos. No seas necio, Faraón, mira la tierra cómo está, mira cómo nos han dejado, mira cómo está nuestra ciudad. Dios está peleando, Dios está con ellos, no seas necio. Los mismos hombres hechiceros, los mismos paganos que pretendían tener poderes, ahora han quedado humillados ante su presencia. Mis hermanos, todo hombre un día será humillado delante de su presencia. Ahora, note lo que ellos marcaron: dedo de Dios es este. En la Biblia, hermanos, cuando la Biblia utiliza términos humanos como dedo de Dios, el rostro de Dios, la espalda de Dios, la mano de Dios, esto nos permite entender, hermanos, que no está hablando que Dios tiene un cuerpo humano. Alguna vez yo le pregunté a una persona: ¿qué significa que Dios nos hizo a su imagen y semejanza? Y ellos dijeron: pues nos dio un cuerpo humano. Y yo le preguntaba al joven: o sea, ¿tú crees que Dios tiene un cuerpo humano? Dijo: sí, Dios tiene un cuerpo humano. No, hermanos, Dios no tiene un cuerpo humano. Dios no es materia, Dios es inmateria, Dios es espíritu. Cuando la Biblia nos dice dedo, mano, ojos, rostro, cara, piernas, espalda, está utilizando una figura literaria que nos permite a nosotros entender que Dios obra de una manera en la cual nosotros podamos llegar a una comprensión más clara de su actuar. Esta figura literaria se conoce como antropomorfismo. A Dios se le atribuyen cualidades humanas: dedos, manos, ojos, pero Dios en ser, en esencia, en persona, no tiene cuerpo. Dios no tiene carne, Dios no tiene huesos, Dios no tiene órganos. Pero cuando Cristo vino al mundo, se encarnó, adoptó ese cuerpo y esas manos y esos órganos. Cristo tuvo un cuerpo humano hasta el momento que vino la redención, pero antes Cristo, en su preexistencia, Él ya existía con un cuerpo inmaterial. Dios es un ser que no tiene un cuerpo, pero cuando la Biblia nos habla de su dedo, nos habla de una manera de obrar. Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que el dedo de Dios es este? Lo que se está resaltando aquí, hermanos, es que el poder de Dios, su fuerza y su intervención se han dado. En otras palabras, los hechiceros dijeron: esto viene o es originado, o esto que estamos viendo aquí ha sido Dios quien lo ha hecho. Es el poder de Dios actuando en esto. Eso es a lo que el dedo de Dios se refiere. Mire, por ejemplo, en Salmos capítulo 8, verso 3. Salmos 8:3. Mire lo que dice la escritura, por ejemplo, en este pasaje. Nos habla acerca de esta figura literaria. El salmista describe el poder creador de Dios y utiliza ese término. Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus, ¿qué, hermanos? De tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Note que habla de que la creación es obra de sus dedos, hablando de su poder creacional. Lucas 11:20, por favor, también. Señor Jesucristo dice algo semejante a eso. Le preguntaron al Señor: tú echas, o más bien le afirmaron al Señor diciéndole: tú echas a los demonios por el príncipe de los demonios. Y en ese contexto Jesús les dice, Lucas 11:20: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Lo que Cristo está diciendo es: el poder de Dios puede ser capaz de echar fuera todo demonio. Habla de su poder libertador. El salmista nos habla de su poder creacional. Jesús nos habla del poder de Dios como un poder libertador. Y en Éxodo se nos habla del poder de Dios sobre la naturaleza, sobre su misma creación. Hermanos, Dios puede hacer con su creación lo que Él desea hacer. Es su creación. Si la creación subsiste es porque la sigue preservando, la sigue cuidando. Entonces, hermanos, este poder de Dios que ellos reconocen y entienden
Este poder que ellos comprenden, dicen, esto está fuera de nuestros límites. Ni Geb, ni Eket, ni Api, que son los dioses que hemos visto egipcios, han podido llegar a igualar juntos lo que Dios está haciendo solo. Mis hermanos, Dios necesitaba a Moisés y Aarón, sinceramente. ¿Era necesario que Moisés y Aarón actuaran o obraran? No, hermanos, Dios no lo necesitaba en el sentido estricto de la palabra, pero serían el instrumento que Él quería usar para mostrar su gran poder. Porque cuando Dios con su poder usa a cualquiera de nosotros, hermanos, lo va a hacer para su propia gloria y honra. No somos nosotros mismos. Pero este poder del que hemos hablado, un poder creacional, un poder que domina y gobierna y controla la creación, y un poder que es capaz de dar libertad a un cautivo de la opresión demoníaca, ese mismo poder ha actuado en nosotros por medio del mismo evangelio. La escritura nos dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No solo el universo fue creado a través de la palabra de Dios, sino que también por su misma palabra el hombre puede alcanzar salvación. El mismo efecto que tiene su palabra en la creación es el mismo efecto que tiene su palabra escrita en la vida de un pecador. Efesios 1:13 nos dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la exposición del evangelio, la que permite contemplar el poder redentor de Dios. ¿Cómo su poder puede ser capaz de cambiar a un pecador corazón endurecido en una nueva criatura? Hermanos, Dios tiene un poder inigualable. Pero ¿qué nos enseña entonces esta porción del Éxodo? Recuerde que cada plaga tiene algo distinto. Aunque repite mucho, Faraón se endureció, eso lo vamos a ver por las 10 plagas restantes. Aunque vamos a encontrar que Moisés y Aarón golpean con la vara ciertos elementos. Aunque vamos a ver a Faraón oír una y otra vez el juicio de Dios. Hay algo que cada plaga hace distinto, y esta plaga en particular nos muestra algo distinto. Nos muestra, hermanos, que nuestro Dios es un Dios poderoso por encima de todo, y que ese Dios poderoso encima de todo es un Dios con el cual nosotros podemos tener comunión. Es un Dios cercano. No te olvides que estas plagas son originadas de un momento en Éxodo. Ya lo estudiamos en un tiempo atrás, pero vale la pena recordarlo. Estas plagas no son que Dios está actuando su poder arbitrariamente. Tengo ganas de destruir una nación, voy a destruir Egipto, se me place. No. Estas plagas son derivadas de un acontecimiento en el plan de Dios. Nota por favor Éxodo capítulo 2, versículo 23 y 24. Este poder mostrado a Faraón, a Egipto y a los mismos israelitas, porque ellos saben de lo que está pasando aquí, no solamente es un despliegue de que Dios es poderoso, no, sino que al mismo tiempo es un Dios personal y cercano. Mire lo que dice Éxodo 2, versículos 23 y 24. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? Los reconoció. Dios no va a actuar en Egipto porque tenía ganas de destruir Egipto. Dios no está obrando así en Egipto porque va a castigar el pecado de Faraón, porque es más grande que el de todas las naciones. No, Dios va a actuar así porque Él va a intervenir por su pueblo. Dios es poderoso, pero al mismo tiempo es un Dios cercano a nosotros. No es un ser distante de nosotros. No es un ser alejado de nosotros, sino que es un ser que quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Mire el Salmo 105, por favor. Me encanta este salmo. No le había entendido, no le había encontrado el sabor a este salmo
hasta que empecé a estudiar el libro de Éxodo. Mira el Salmo 105, hermanos. Quiero que veas primeramente versículo 1 al 5 para entender qué es lo que el salmista nos está incentivando a hacer. ¿Estamos aquí, hermanos? Salmo 105, 1 al 5. Quiero que veas lo que el salmista nos está incentivando a hacer. A veces vemos los atributos de Dios y decimos, ¿y a mí de qué me sirve saber que Dios es omnipotente? Bueno, vamos a entender la bendición tan grande que tenemos de tener un Dios omnipotente. Mira el Salmo 105, 1 al 5. Vea la invitación del salmista a su pueblo. Primera invitación: alabad a Jehová, invoquen su nombre, den a conocer que, hermanos, eso es la alabanza, mis hermanos. Eso es la adoración. Reconocemos sus obras. No nos olvidamos de lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos presente cada una de las cosas que Dios ha trabajado contigo y conmigo. Vea el versículo 2. Cántenle, cantadle salmos, hablen de todas sus quemas, hermanos, maravillas, glóriense en su santo nombre, alégrense el corazón los que le buscan. Buscad a Jehová. ¿Qué demás debemos de buscar? Su poder. Busquen siempre su rostro. Vea el 5. Acuérdense de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Hasta ahí. Vea lo que el salmista dice: alábenle, cántenle, reverencíenle, búsquenle por lo que Él ha hecho en ustedes. Mírame, hermano, y si por alguna razón se te ha olvidado, Israel, lo que Él ha hecho contigo, quiero que recuerdes. Versículo 31. Quiero que recuerdes todo lo que he hecho contigo. Quiero que veas mi poder, porque no he usado mi poder arbitrariamente. He usado mi poder en favor tuyo. Verso 31 al 42. Habló y vinieron enjambres de moscas. Perdón, desde el versículo número 26. Envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre. Mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló, fíjate bien, habló y vinieron enjambres de moscas. ¿Y qué más, hermanos? Piojos en todos sus términos. Mira, ya empieza a describir las plagas. ¿Con qué propósito? Verso 42. Perdón, disculpe, no es el versículo 42. ¿Cuál es el propósito de que Dios hiciera todo esto? Sí, hasta el 42, hermanos. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados con su maldad. Con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía que, mis hermanos, su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Eso lo dice en el Salmo 106. Pero en el versículo 42 dice del Salmo 105: porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Estas obras que Dios hizo, sobrenaturales, esas muestras de poder, fueron el resultado de que Dios se acordó de su pacto con ellos. Hermanos queridos, nuestro Dios es un Dios cercano. Cuenta el teólogo A.W. Tozer en uno de sus libros que en una ocasión salió la nota de que el rey, no recuerdo si fue Felipe, se llamaba Felipe, estaba sacando a pasear a la reina Isabel cuando era niña, y que estaban jugando. Obviamente sabemos que en el reinado inglés el trono pasa a las siguientes generaciones, pero que esta niña no se dirigía al rey Felipe como el rey Felipe, sino que se dirigía con una palabra tierna y cercanía, llamándole abuelo. Nuestro Dios es el rey de toda la tierra,
Pero nosotros no nos acercamos a Dios diciéndole, eres el rey de la tierra. Nos acercamos con un privilegio mayor. Dijo el apóstol Pablo, Abba, Padre. Ese Dios todopoderoso es tan cercano para nosotros que podemos llamarle nosotros Padre, por los méritos de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Es un Dios todopoderoso, pero al mismo tiempo es cercano. ¿Por qué no hemos visto su poder, iglesia? ¿Por qué no hemos visto su poder derramándose en nuestra vida? Y la razón más particular por la cual la iglesia no ha visto ese poder a gran medida es porque el cristiano, a través de su vida y a través de ciertas cosas que hace, ha mantenido un distanciamiento con ese ser poderoso. Ha tomado distancia de Dios como su Padre. Mis hermanos, por la gracia de Dios la salvación no se pierde. Pero muchas veces cuando nosotros nos alejamos del Señor, dejamos de orar, dejamos de buscar su rostro y empezamos a permitir ciertas cosas en nuestra vida que son pecaminosas, esa comunión se distancia. Si no hemos visto el poder de Dios, no es porque Él no lo tenga, sino porque nosotros no lo hemos buscado. Pero su poder, hermanos, nos ha librado de la esclavitud del pecado y de las llamas eternas. Su poder, esto nos enseña también que su poder no solo así como libró a Israel de la esclavitud de Egipto, su poder nos libra de la esclavitud del pecado. Hermanos, se puede vivir en Cristo lejos del pecado. Él nos ha dado poder para hacerlo. Por eso dice el apóstol Pablo, no reine en ustedes en su cuerpo el pecado de modo que lo obedezcan. Ustedes fueron librados, fueron libertados, el Espíritu de Dios entró en ustedes. El que está en el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Por eso Pablo nos exhorta en Efesios 6, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el poder de Dios y en el poder de su fuerza. Ahí es donde nosotros debemos fortalecernos para seguir siendo librados del pecado que vamos a batallar todos los días. Mientras estemos en esta tierra, mientras tengamos este cuerpo, hermanos, vamos a seguir pecando. Somos frágiles, débiles, vulnerables. Ninguno de nosotros es un ser superior. Ninguno de nosotros está exento al pecado. Todos estamos expuestos al pecado, como lo está un nervio cuando la carne viva aflorado. Ninguno de nosotros es inmune a las tentaciones ni a las influencias del enemigo. Ninguno de nosotros es inmune. Todos nosotros necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. El viernes, uno de los predicadores más conocidos en el mundo evangélico, 73 años de edad, escrito cientos de libros, fue fundador, más bien colaborador de los ministerios más grandes en California, predicando en conferencias en cientos de lugares. El día viernes su iglesia publicó una nota diciendo que con pena el pastor ha sido removido de su cargo por una relación indebida con una mujer. 73 años. Y no te estoy hablando de un predicador con doctrina errónea. No te estoy hablando de alguien que tú dirías, bueno, a lo mejor ni salvo era. Te estoy hablando de alguien que por años predicaba la sana doctrina. Y cuando yo vi esta noticia, lloré literalmente el viernes. Estuve llorando un buen rato,
pero no lloraba tanto por ver que este hermano había caído, aunque obviamente me dolía eso. Lloraba porque yo dije, Señor, yo no quiero ser descalificado mañana. Porque si hombres mejores que tú y que yo han caído, ¿sabes qué es lo que al menos este pasaje en particular a mí me enseña? Que no debemos de dejar de buscar el poder de Dios en nuestra vida, seas joven o seas viejo. Hasta el último respiro de tu vida debemos vivir bajo el poder de Dios. Porque el poder de Dios siempre será superior a las obras de las tinieblas. Porque el poder de Dios siempre será trascendente a diferencia del de las tinieblas. Porque ese mismo poder que endosó a nuestro Señor Jesucristo, tanto que Satanás no pudo lograr su cometido, que fue hacerle caer en alguna acción pecaminosa. Y lo que nos dice la Escritura a nosotros cuando dice que nos fortalezcamos en el Señor, que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando el enemigo venga, huya de nosotros. La razón por la cual muchos cristianos caemos en pecados que nos descalifican, no solo del ministerio, sino nos descalifican y nos hacen perder nuestra credibilidad ante los demás, es la carencia del poder de Dios en nuestra vida. Vemos estas obras y decimos, Dios es un ser poderoso, pero nosotros buscamos constantemente ese poder. Buscamos constantemente esa influencia en nosotros. Señor, soy débil, estoy batallando con estos pecados. Señor, ayúdame, fortaléceme. Estoy en la tentación, quiero claudicar, quiero renunciar, quiero dejarlo atrás todo. Ya no quiero seguir, pero el poder de Dios, hermanos, estará allí para quien lo busca. Fortalézcase en ese poder maravilloso. Ese Dios poderoso es cercano a ti y a mí. Dios pelea por su pueblo cuando su pueblo lo busca. Si estamos derrotados, no es porque Dios nos quiere tener derrotados, es porque nosotros no nos hemos llenado de algo que Él puede hacer por ti y por mí. ¿Tienes entender una cosa, hermanos? Líderes, colaboradores, hermanos que trabajan aquí conmigo, diáconos, somos débiles todos nosotros. Y necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Sin orar, sin leer la Escritura, sin meditar, sin estar pasando tiempo con Dios, ¿cómo vamos a sobrevivir en un mundo salvaje? Nuestras vidas van a ser como la vida de Sansón. ¿Te acuerdas a Sansón cuando lo raparon y perdió su poder? Le sacaron los ojos, lo dejaron calvo, sin agraviar a algunos aquí. Lo llevaron al palacio de sus dioses y los enemigos dijeron: tráiganos a Sansón para que nos divierta. Escúchame, esto voy a cerrar. Un hombre que había trastornado con el poder de Dios a sus enemigos, ahora era un hombre trastornado por sus enemigos, sin el poder de Dios. Tú y yo no podemos hacer nada, no podemos hacerle frente a este enemigo invisible sin el poder de Dios. Que nuestros enemigos digan como los hechiceros: este es el dedo de Dios. No podemos contra ellos porque Dios pelea por ellos. Esta es la obra de Dios en ellos. Mis amados hermanos, necesitamos que su dedo esté en nosotros. Así como estamos, así en esa debilidad que estamos, lo único que vamos a hacer es tropezar. No cantemos victoria, mis hermanos, la carrera no termina. ¿Qué tanto le podía faltar a este hombre? 73 años. Yo viendo ese ejemplo, yo le digo: Señor, preferiría ver mejor que me llevaras a los 70 e irme con una buena imagen.
73 años, a punto de terminar su carrera, y tú dices, pero ¿cómo? Ya es un hombre adulto, es un hombre grande, y dijeras, pero ¿cómo con una mujer ya tan viejo, hermanos? Mientras el pecado siga en nuestras vidas, no hay edades. Y entendí algo, hice una reflexión personal. Podemos ser muy inteligentes, muy conocedores de la Biblia, muy teólogos en nuestra forma de estudiar, pero si somos personas que no caminamos con Dios, somos hombres débiles en las manos de un enemigo más fuerte que nosotros. ¿Sabes qué pensé? El exceso de trabajo, el exceso de viajes, conferencias, clases, esto y el otro empezaron a mermar lo más seguro, su comunión con Dios. Porque un cristiano que está pasando o tiene un tiempo de comunión con Dios, es difícil que caiga, hermanos. Pero una persona que está descuidada de su comunión con Dios, es muy fácil caer. Y lo he visto en mi vida personal. Uno a veces lee la Biblia para preparar mensajes y uno deja de prepararse a sí mismo. Uno deja de alimentarse. Uno deja de crecer. Amados hermanos, busquemos el poder de Dios. Trastornemos a nuestros enemigos con su poder. Que Él obre en nosotros. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar.